organización que durante más de 2 décadas ha velado por los presos políticos en Venezuela, recibió con escepticismo la nueva ley de amnistía al considerarla restrictiva e insuficiente. Aunque reconoce que la medida permitirá la excarcelación de algunos presos, advierte que militares y civiles señalados por su presunta participación en operaciones calificadas como conspirativas por el régimen difícilmente serán liberados. Según sus estimaciones, la normativa dejaría por fuera a más de la mitad de los casi 700 presos políticos que aún permanecen tras las rejas. Oliver Fernández, periodista permanente de NTN 24 en Caracas, con toda la información. Adelante, Oliver, buenas tardes. Una buena tarde para ti, Harriet, Hugo, como siempre un gusto saludarles esta vez desde la capital venezolana. Es así, es una ley de amnistía que ya nace con muchos cuestionamientos por parte de las distintas organizaciones no gubernamentales, también por los propios familiares de los presos políticos, quienes aseguran que muchos de ellos pues se van a quedar encerrados si no se aplican otros mecanismos urgentes para poder dejarlos en libertad. Hablaba de la esencia, de todo lo que tiene que ver con la esencia de la ley, Alfredo Romero, representante del Foro Penal, director del Foro Penal. Él decía que esta ley no acaba con la persecución política que se vive en Venezuela, que por el contrario continúa, se mantiene al excluir a estas personas que de alguna manera también fueron encerradas, encarceladas por razones políticas. Vamos a escuchar parte de lo que decía Alfredo Romero en rueda de prensa. Veamos. Y hay que partir de lo positivo, como decía Gonzalo, la ley beneficia a un grupo de personas importantes, pero la esencia del problema que vive Venezuela en cuanto a la persecución política se mantiene. La ley es un instrumento muy pequeño que va a beneficiar a un grupo de personas, pero no solo quedan muchas personas excluidas, sino incluso el futuro queda todavía amenazado por la persecución política. Los mismos jueces y fiscales que han acusado a personas injustamente o arbitrariamente son los mismos jueces que la propia ley determina que van a interpretar la ley para otorgar beneficios. Hasta que el sistema represivo, que un instrumento esencial del sistema represivo ha sido el sistema de justicia que arbitrariamente ha perseguido por motivos políticos a personas, hasta que esto no se desmantele, hasta que esto no cambie, vamos a tener todavía la amenaza en un futuro de que incluso aquellos que van a ser amnistiados puedan ser nuevamente encarcelados y perseguidos. Alfredo Romero también hablaba sobre los excluidos de los militares, los policías metropolitanos que de alguna manera tienen años tras las rejas y lamentablemente no están dentro de esta ley. También de aquellos que han sido condenados por rebelión. Cuando se habla de rebelión, es rebelión en la política. Y decía que es una ley de amnistía para los presos políticos, para tratar de liberarlos, y tampoco los contempla. También aquellos venezolanos que están involucrados en la operación Gedeón 2, también el brazalete blanco. Es decir, varias de estas operaciones que supuestamente tenían como objetivo atentar contra el país, que de alguna manera tampoco en ese momento se pudieron descargar esas pruebas, pues estas personas tampoco están incluidas dentro de la ley. Y hablaba también de algunos centros de reclusión, como por ejemplo el Rodeo 1, donde más de 130 presos políticos continúan allí, y en su mayoría son los que tienen que ver con militares, lo que tienen que ver con todas estas operaciones a las que les hacía referencia. Veamos. La ley de amnistía no condiciona la libertad de todos los presos políticos. Aquí está la suegra de Nahuel Gallo, un argentino. En ningún lado el detenido está incluido en la amnistía. Aquí está el caso de Luis Vandres, la esposa de Luis Vandres, sargento, que todavía, que al día de hoy lleva ¿cuántos años? 7 años preso. No está, pareciera estar excluido de la amnistía. Su libertad debe proceder. No puede haber discriminación con respecto a los militares. Aquí está, por ejemplo, Nick Evans. El caso no está específicamente incluido acá. Es decir, estuvo detenido en 2 oportunidades. ¿En qué hecho está el incluido? No está. Nick Evans debe, obviamente, no solo extinguirse los procesos, sino anularse de nulidad absoluta todos los procesos arbitrarios en su contra, que todavía tiene, y en cualquier momento puede ser encarcelado. Tenemos más de 400 personas, porque no se trata de los más de casi 200, o aproximadamente 200 militares al día de hoy presos políticos, sino en total hay más de 400 personas relacionadas con
esos militares, operaciones militares, incluyendo a civiles. Esas personas quedan excluidas de la ley de amnistía. Harry, Hugo, pero lo decía el propio Alfredo Romero, director del Foro Penal, no todo es negativo dentro de la ley, y hablaba de la exclusión de aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad, aquellos que han cometido abusos hacia los venezolanos. Esos no están incluidos dentro de la ley, y si cometieron estos actos también deberán ser condenados. Veamos. La amnistía claramente, en la ley de amnistía, excluye las violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad. Todas aquellas personas responsables de perseguir políticamente. Es una violación a los derechos humanos que excluye la amnistía. Todas aquellas personas que han asesinado, han disparado contra manifestantes están excluidos de la amnistía. Todas aquellas personas que se han denunciado y que las víctimas han denunciado por tortura, por tratos crueles e inhumanos, están excluidos de la amnistía. Todos los jueces y fiscales que han sido responsables de perseguir arbitrariamente a personas están excluidos de la amnistía. Y en eso seguiremos luchando en favor de la víctima, pero también en favor de la justicia. Mientras tanto, Gonzalo Imiop, otro de los representantes del Foro Penal, hablaba de lo malo que puede tener esta ley, porque también incluye casos, por ejemplo, de corrupción, de personas que fueron acusadas de ser corruptas, pero que no se les comprobó, y que de alguna manera estas personas fueron acusadas más bien por razones políticas. También hablaba de son solamente 15 meses los que abarcaría esta ley de 28 años de la llamada Revolución Bolivariana. Decía que esto son 15 años nada más que supuestamente abarcaría esta ley, y esto por supuesto deja por fuera a la mayoría de los años de la llamada Revolución Bolivariana, donde muchos de los venezolanos están tras las rejas solamente por pensar distinto. Vamos a ver parte de lo que enumeraba precisamente Gonzalo Imiop sobre las cosas negativas que tiene la ley. Puntos negativos, y fíjense, esto es simple matemática. Se supone que la ley de amnistía cubre un periodo, y así lo establece el artículo 6º de la ley, que es de más o menos 28 años, desde el 1 de enero de 1999 hasta el momento de 2026 en el que se publique la ley en Gaceta Oficial. Esto es más o menos 28 años. Pero si ustedes revisan entonces después el artículo 8 de la ley, que es el que habla de los momentos y eventos específicos a los que se va a aplicar la amnistía, de lo primero que nos damos cuenta es de que hay 15 años de esos 28 años, 15 años completamente por fuera. No fueron considerados. Esto es muy grave porque esto desconoce que la persecución y la prisión política no ha sido una cuestión de eventos aislados, esporádicos, no, ha sido continua. Pero esto no es lo peor, y esto hay que denunciarlo también con todas sus leyes. Nos quedan 13 años que sí fueron tomados en cuenta por la amnistía, de los 28. De esos 13 años, que son 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025, en cada uno de esos años se hace una especie como de selección indebida y bastante arbitraria de momentos y de meses en específico de esos años a los que se va a referir eventualmente la amnistía. Cuando tú sumas todos esos meses que aparecen allí descritos como los meses a los cuales le va a aplicar la amnistía, eso no suma más de 20 meses. 20 meses, 1 año y 8 meses, de casi 28 años que se suponía que debía abarcar la amnistía. Otra cosa negativa de la ley es la adjetivación de personas y de hechos. No es necesario adjetivar los hechos violentos, el golpe de Estado, el sabotaje petrolero. Esas adjetivaciones, primero que no sirven para nada, no sirven para una ley de amnistía, no tiene ningún sentido. Harry, Hugo, y es que a esta rueda de prensa del Foro Penal se acercaron algunos familiares de los presos políticos que quedaron excluidos, precisamente los familiares de los militares. Ellos, aseguran que no hayan qué hacer, a dónde acudir para tratar de que esta ley los pueda abarcar a todos. Ya la ley está aprobada,
ya tendrían que usar otros mecanismos. Sin embargo, ellos exigen que sean excarcelados y que no van a descansar hasta que eso se cumpla. Veamos. Lo que a nosotros nos indigna, porque no hay un delito más político dentro de este país que la rebelión. ¿A quién se le rebelaron los militares? Es mi pregunta. Son presos políticos, aunque ellos no los quieran reconocer. Nosotros exigimos la libertad inmediata de nuestros presos políticos porque nos están negando el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, que tampoco se menciona en esta ley, que es un fraude y es realizada para coaccionar, bajo coerción, donde te dice que te escarcelo pero te puedo volver a encarcelar. Es un instrumento para la dominación de los venezolanos. Y en este momento acabamos de salir de una rueda de prensa acá en el partido Un Nuevo Tiempo con algunos de los diputados que aprobaron esta ley en la Asamblea Nacional, de los 12 diputados de la bancada Libertad, así se llama. Ellos aseguran que, bueno, que la ley sí tiene muchos huecos, por decirlo de alguna manera, pero que ellos van a tratar de buscar mecanismos para asistir a estas personas que quedaron por fuera, que recordemos son más de 400, y que de alguna manera también nosotros pulsamos la opinión a esas personas, cuál va a ser la respuesta que se le va a dar una vez que ellos también aprobaron esta ley, y ellos dicen que van a buscar otros mecanismos. Sin embargo, estos mecanismos hasta ahora no están claros, no se sabe cómo va a ser la dinámica para que estas personas puedan acudir a esta comisión especial designada por la Asamblea Nacional para que de alguna manera puedan asistirlos a ver si estas personas pueden salir en libertad. Esto ha sido de alguna manera también muy criticado por los familiares de los denominados presos políticos, que aseguran que se debió hacer una ley o aprobar una ley que pueda abarcarlos a todos para de verdad conseguir la reconciliación que tanto necesita el país. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Retornamos con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Oliver. Te agradecemos por este reporte en directo desde Caracas. Oliver Fernández. NTN 24, el canal de las Américas. Y continúa la expectativa internacional ante lo que viene de aquí en adelante para los presos políticos en Venezuela tras la aprobación de la ley de amnistía. En el informativo, para ampliar este tema, nos acompaña Óscar Murillo, coordinador general de Provea, organización dedicada exclusivamente a la defensa de los derechos humanos en ese país. Bienvenido, un gusto tenerle aquí en el informativo. Feliz tarde, un gusto y saludos desde Caracas. Agradecido por este espacio. Óscar, ¿qué viene de aquí en adelante tras la aprobación de esta ley de amnistía? Una ley de amnistía incluso que había sido anunciada días atrás y que había venido siendo aplazada en varias ocasiones su discusión en la Asamblea Ilegítima. Bueno, el camino que viene para todos los venezolanos y para la sociedad civil en particular es largo. Va a estar lleno de obstáculos, sin duda alguna, pero creo que no podemos perder el foco en temas medulares. Por ejemplo, la ley de amnistía no finaliza una lucha que hoy día une al pueblo venezolano por la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela. Esa lucha debe continuar. Debe mantenerse la exigencia en alto, como lo han hecho los familiares, con mucho coraje, con mucha valentía, pero sobre todo muy importante que de ahora en adelante yo diría que ya en este momento tenemos que exigir la derogación con carácter de urgencia de todas aquellas leyes, normas y resoluciones que han restringido el espacio cívico y que han facilitado y han de alguna manera sido cómplices de todo este andamiaje jurídico para perseguir a la disidencia política y social en Venezuela. Pudimos hacer un mejor trabajo con la ley de amnistía. Yo creo que hay una oportunidad que lamentablemente se desaprovecha. Las presiones internas, creemos, dentro del chavismo jugaron en contra de tener hoy una ley que sea de amplia cobertura. Como yo lo he dicho en otras oportunidades, anoche mismo, esto es una ley que recién sale del horno y ya recibió la primera enmienda. Y es una primera enmienda que nos causa a nosotros mucha inquietud, porque la presidenta encargada entonces dice, al promulgar la ley,
que ordena al ministro del Interior y Justicia encargarse de aquellos casos de presos políticos que no entran en la cobertura de esta ley de amnistía. Y uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿por qué no se hizo ese trabajo bien en la comisión y en la Asamblea Nacional? Pero de nuevo entramos en un panorama, en un terreno de absoluta discrecionalidad política y por eso es muy importante, como bien tú lo preguntas, me parece clave que el foco de los venezolanos y de la sociedad civil tiene que estar en la recuperación de la legitimidad democrática. Señor Mientras Murillo. no tengamos legitimidad democrática, vamos a estar en un ambiente muy frágil e inestable. Señor Murillo, buena tarde, le saluda Hugo Vecino. Quiero preguntarle sobre esta ley de amnistía que no es justa, que es restrictiva, que es excluyente, pero hay una población a la que tenemos que colocarle mucha atención y que son los policías y militares, muchos de ellos que llevan 7, 8, 9 años en el poder del régimen, algunos un poco más de tiempo. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque pareciera que no están incluidos en esta ley. Es que la ley incorporó un exceso injustificado de excepciones. Y hay que decirlo muy responsablemente, estas excepciones y estas exclusiones no están ni en la Constitución ni en los instrumentos internacionales. Entonces esto es lo que la hace exclusiva, la hace no inclusiva. Entonces, no solamente está el tema de los militares, no solamente está el tema de los policías, pero es que, por ejemplo, una ley de amnistía para este momento político, si es verdad que se quiera llenar el camino para la reconciliación, bueno, tenía que haber incluido, por ejemplo, una disposición que derogara todas aquellas inhabilitaciones políticas que han sido determinadas al margen de la Constitución por la Contraloría General de la República, lo cual priva a un grupo importante de venezolanos de ejercer y de aspirar a cargos públicos, es decir, de entrar en en la vida pública nacional y ejercer sus derechos civiles y políticos. Igual hay que decir que esta ley de amnistía no consideró, y eso fue una de las observaciones que de Provea nosotros hicimos a la comisión cuando pudimos acudir y allí expresamos nuestro punto de vista, por ejemplo, garantías para el retorno seguro de exiliados. ¿Cuántos venezolanos no han salido del país en los últimos años? Precisamente, señor Murillo, perdón, lo interrumpo, eso es Sí. justamente lo que queremos saber. ¿Qué va a pasar con todos los líderes de oposición que están en el exilio, que quienes sobre ellos el régimen ha tenido una persecución permanente, traspasando incluso fronteras? ¿Hay garantías, no hay garantías para ellos para retornar a Venezuela? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿De qué manera quedó ajustado en uno de sus artículos en la ley de amnistía este proceso que comienza de transición para los venezolanos que quieran regresar a su país y retomar las banderas, recuperar la democracia en Venezuela? Bueno, no hay en el texto aprobado garantías explícitas para el retorno seguro de venezolanos que han tenido como opción el exilio. Y en eso hay que decir que tampoco hay una mención a la restitución de la validez de los pasaportes, que es una condición evidentemente importante para que estas personas regresen, y la prohibición de alertas migratorias. Es decir, aquellas personas que no entran dentro de los parámetros que lamentablemente nunca debió estar redactado de esa manera taxativa, de hecho, y creo que hace poco lo comentaba con ustedes Alfredo Romero y el colega Gonzalo Gimió, no hacía falta. Y la ley de amnistía, las leyes de amnistía no tienen hechos enumerados de manera taxativa, sino solamente de forma enunciativa. Allí lo que tenía que haberse redactado era que todas aquellas personas que han estado involucrados en la conflictividad política de tales años, pues eran beneficiados de la amnistía. Pero como lo colocaron, entonces dejan a un grupo de venezolanos por fuera. Entonces, aquellos venezolanos que están en el exterior, que no entren en estos hechos señalados taxativamente en la ley, bueno, quedan al margen y no van a beneficiarse de esta amnistía. Entre ellos, los muchos que han tenido como opción el exilio político. Por eso nosotros exigíamos que debía haber Sí. un artículo específico para las garantías del retorno seguro de todos estos venezolanos. Una ley de amnistía que, como usted lo dice, no ofrece garantías para que esos venezolanos vuelvan a su país. Le agradecemos a don Oscar Murillo, es el coordinador general de Provea, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Muchas gracias por su punto de vista esta tarde con nosotros.
A ustedes, muchas gracias. Nosotros continuamos porque con cautela, con muchos interrogantes, así reciben los familiares de los presos políticos la aprobación de la ley de amnistía. Insisten en que la medida es incompleta y una sola voz y exigen que estén incluidos todos los injustamente privados de la libertad. Por ahora levantaron la huelga de hambre, pero se declararon a la expectativa de las nuevas excarcelaciones. En NTN 24 los acompañamos permanentemente. De rodillas, con la mirada en el cielo y en profunda oración, así recibieron las madres y esposas de los presos políticos la aprobación de la amnistía por parte del régimen venezolano. Un poco de alegría, pero mucho más de incertidumbre por el alcance que pueda tener la medida. Aquí seguimos hasta que el último salga, por la libertad de todos nuestros familiares y de todos los presos políticos de este país. Tenemos una ley de amnistía ya aprobada, sin embargo, hasta que no se ejecute no nos movemos de aquí. Especialmente preocupadas quedaron las familias de los militares y policías que llevan años sometidos a injustas detenciones. No tienen claro si también los uniformados van a lograr ser incluidos en la amnistía. Exigen que el alivio sea para todos, sin condiciones ni limitantes. Decepcionada, frustrada y con mucho dolor. Con mucho dolor porque todos sabemos que todos los que quedaron excluidos son inocentes. Hoy en día, cuando uno ve a un familiar preso por una injusticia y siente que viene esa esperanza y que lo dejen fuera de los beneficios que podía prestar este proyecto de la amnistía, angustiante porque es una frustración más. Son mujeres las más valerosas que por 1 mes y medio han mantenido vigilias en las afueras de los centros de tortura, soportaron casi una semana de huelga de hambre y siguen encabezando junto con los jóvenes del movimiento estudiantil las acciones de calle para lograr la libertad plena de sus familiares y de toda Venezuela. Y hoy Marcos Velasco, dirigente nacional del Partido 20 Venezuela, compartió un mensaje en redes sociales en homenaje a su padre Julio Velasco, quien está de cumpleaños, día que pasará injustamente detenido. Velasco, de 52 años, cumple 171 días secuestrado por el régimen. Fue detenido arbitrariamente el 2 de septiembre de 2025 y permaneció 47 días en condición de desaparición forzada sin que su familia o defensa tuvieran información oficial sobre su ubicación. Le imputaron cargos por asociación para delinquir, terrorismo e incitación al odio.